Y a veces. Bien, buenos días a todos nuevamente. Reciban el cordial saludo del comité organizador de la Semana de Gastroenterología. En esta oportunidad, un momento por favor que se me fue. Ok, disculpen la interrupción. En esta oportunidad contamos con la presencia de la universitaria Stephanie Pariona Oropesa. Ella es estudiante de sexto año de medicina de la Universidad Nacional Juan Faustino Sánchez Carrión. También es miembro de SCHEM e integrante del proyecto Hermano Mayor en CPA SCHEM. Entonces, le damos la bienvenida a Stephanie. En esta oportunidad ella va a dictar el tema de úlcera péptica, así que la plataforma es todo tuya, Stephanie, para que puedas empezar con la ponencia. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la presentación. Les agradezco a ustedes por la invitación, más bien. Bueno, ahora voy a comenzar. Voy a proyectar pantalla. No sé si ya tiene la opción de compartir. Sí, ya se activó. Genial. ¿Se visualiza? Sí, Stephanie. ¿Puedes pasar las diapositivas a ver si todo está bien? A ver. Sí, ¿Se genial. puede ver? Genial, muchas Comenzamos. Buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar acerca del tema de úlcera péptica. Aquí he colocado la tabla de contenido de qué vamos a tratar exactamente con respecto al tema. Vamos a comenzar primero por la definición. ¿Qué es una úlcera péptica? ¿A qué se refiere el término? Es un defecto o una solución de la continuidad. ¿En dónde? En la mucosa, que puede afectar tanto órganos como el estómago como el intestino a nivel del duodeno. Y se caracteriza porque hay una penetración de la muscularis mucosae. Por histología, deben recordar que el estómago va a tener exactamente 4 capas. Una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, ¿verdad? La mucosa se va a conformar de epitelio, del epitelio, de la lámina propia y y la muscularis mucosae, que es justamente hasta aquí donde va a penetrar la úlcera. Aquí he colocado exactamente 2 imágenes, que es muy importante diferenciar tanto una úlcera de una erosión. ¿Por qué? Una erosión normalmente va a ser una lesión. Va a ser una lesión, pero mucho más pequeña y mucho más superficial. Va a medir menos de 5 milímetros. Como podemos observar, en cambio la úlcera va a ser más de 5 milímetros. Sin embargo, también podemos ver que muchas veces esta erosión también puede preceder a una úlcera. Ya. Ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Con respecto a la epidemiología, la úlcera péptica es una fuente tanto de mortalidad y morbilidad muy importante en todo el mundo. Pero de hecho, antes del siglo XIX, esta patología era muy poco frecuente. No era muy habitual. Sin embargo, con el paso del tiempo, a partir del siglo XX, fue aumentando prevalentemente. Fue aumentando demasiado. Esto puede haberse debido tanto a cambios genéticos como también al gran consumo de tabaco y también de los AINES. Sin embargo, con el advenimiento del reconocimiento de la verdadera etiología de la úlcera péptica, así como también del tratamiento que se debe aplicar, ha ido disminuyendo, pero se va manteniendo, teniendo actualmente una prevalencia de 0.12 a 1.5% y una incidencia de 0.09 a 0.3% por pacientes por año.
La úlcera péptica, una de sus características es que es la causa común de sangrado digestivo alto. Y también está asociada también con el sexo masculino, también con el tabaquismo y las afecciones crónicas, así como también al aumento de la edad. Al aumento de la edad. Ahora, como hemos visto por la definición que la úlcera péptica puede afectar tanto el estómago como el duodeno, vamos a tener dos tipos de úlcera, una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Aquí vamos a ver primero las características. Por ejemplo, en la úlcera gástrica, su localización más frecuente es en la curvatura menor, en este nivel, exactamente de forma específica en la incisura angulares. Se caracteriza también porque afecta comúnmente más a los varones. Y también otra de sus características es que empieza a partir de los 50, 60 años. Comúnmente los pacientes tienen 50, 60 años para arriba. Y se caracterizan también porque suelen ser más grandes, a diferencia de la úlcera duodenal, que suele ser mucho más pequeñas en tamaño. Otra de sus características es que también está asociado a un tipo de grupo sanguíneo, el grupo A. Nos podemos acordar exactamente porque gástrica, la segunda letra es A, el grupo es A. Otra de sus características también es que estas tienden a malignizar. ¿Por qué exactamente? A veces estas pueden constituir en neoplasias, como por ejemplo en el adenocarcinoma, o bien en un linfoma no Hodgkin, que lo conocemos como el linfoma MALT, el linfoma MALT. Por eso aquí también recalca mucho la importancia de poder tomar biopsias siempre en las úlceras gástricas, para poder detectarla. Tenemos que vigilar siempre cuando encontramos una úlcera gástrica. Otra de sus características es que estas suelen ser más graves. ¿Por qué? Porque tienden al sangrado. Sangran mucho más que las úlceras duodenales. Y también porque tienden a malignizar. Con respecto a la úlcera duodenal, su localización más frecuente es en el bulbo duodenal, en la primera porción, en los 3 centímetros siguientes del píloro. A diferencia de la úlcera gástrica, suele afectar a pacientes más jóvenes. Y esta es la úlcera más frecuente de todas. Si evaluamos las dos, esta es la más frecuente. Y como hemos visto, estas suelen ser más grandes, pero estas suelen ser mucho más pequeñas. Suelen tener un menor tamaño, menor igual comúnmente a 1 centímetro. Y también estas suelen ser benignas. Es muy raro que estas puedan constituir una neoplasia. Igual como la úlcera gástrica está asociada al grupo sanguíneo A, la úlcera duodenal está asociado también al grupo sanguíneo O. Eso no quiere decir que todos los que tienen grupo sanguíneo O van a tener úlcera duodenal, pero sí, muchos pacientes tienen este grupo sanguíneo. Nos podemos acordar por la tercera letra, que es O, entonces está asociado al grupo sanguíneo O. Ahora vamos a continuar. Ya vimos los tipos de úlcera, aunque también no solamente vamos a encontrar úlceras en el estómago y en el duodeno, también vamos a encontrar úlceras que se pueden formar en el esófago y también en el divertículo de Meckel. También pueden estar asociadas a patologías, como por ejemplo en los grandes quemados. ¿Y qué úlcera? ¿Cómo se denomina esta úlcera? La úlcera de Curling. A otro tipo de patología en pacientes con TEC también pueden hacer úlceras. ¿Y cómo se denominarían estas úlceras? Las úlceras de Cushing. Bueno, ahora vamos a pasar a la etiología. ¿Qué es lo que lo causa exactamente? En todo el mundo, las causas más principales van a ser el Helicobacter pylori y los AINES. El Helicobacter pylori es la causa más frecuente de los dos. Es la causa más frecuente en países en vías de desarrollo. En los países desarrollados, comúnmente, ya está disminuyendo el Helicobacter pylori, pero va aumentando el consumo de AINES. En países desarrollados, la causa más frecuente son los AINES. Vamos a ver que no solamente es esto, sino que el Helicobacter pylori también es la causa más frecuente de recidivas. Es la causa más frecuente de recidivas. Y como hemos visto dos tipos de úlcera, úlcera digestiva y úlcera
gástrica, ¿sí o no? La úlcera digestiva va a tener primordialmente como causa frecuente Helicobacter pylori en un 95%. El 95% de las úlceras duodenales van a tener etiología de Helicobacter pylori. En el caso de los SAINES, va a ser, pero no para la úlcera duodenal, sino para la úlcera gástrica. Va a ser exactamente un 25%. Dentro de los AINES vamos a encontrar exactamente qué tipo de AINES son los más gastrolesivos. Aquí vamos a tener al piroxicam y también vamos a tener al ketorolaco. Pero dentro de los menos gastrolesivos vamos a tener al paracetamol y también vamos a tener al celecoxib. Algo también que es muy importante, se cree que también hay antecedentes familiares. Hay un componente de agregación familiar que puede estar relacionado también con la úlcera péptica. Muchas veces puede estar relacionado a otras patologías como ERGE, puede estar relacionado a EPOC, también puede estar relacionado a injuria renal y a pacientes también con cirrosis. Otro de los factores que vamos a evaluar es también el consumo de tabaco. Esto también es un principal factor de riesgo. Este actúa sinérgicamente tanto con los AINES como también actúa con el Helicobacter pylori. Y este es el responsable exactamente de la menor respuesta al tratamiento. Aparte de que hay una menor respuesta al tratamiento, está asociado a mayor cantidad de complicaciones y también mayor cantidad también de recidivas. Es la causa común de una úlcera refractaria al tratamiento. Porque exactamente muchos pacientes a veces, es por eso que es muy importante recomendarle a los pacientes que deben dejar de fumar. Sin embargo, a veces esto no va a ocurrir, muchas veces los pacientes no van a hacer caso a las recomendaciones. Por lo tanto, va a cumplir como un factor de riesgo y por lo tanto va a empeorar peor la úlcera y no vamos a poder solucionar tampoco el problema. Aparte de este hábito nocivo, vamos a encontrar también el alcohol, también las anfetaminas, también la cocaína, el consumo de cocaína. Otra de las etiologías que puede ser no tan frecuentes suelen ser también las infecciosas. Exactamente en el citomegalovirus, como también en el herpes. Aparte de los AINES vamos a tener otros medicamentos, como por ejemplo los corticoides. Los corticoides, aparte de eso, los anticoagulantes también. Los bifosfonados también, el clopidogrel. Pero estos fármacos no van a ser independientes, no van a actuar de forma sola. O sea, si solamente consumen corticoides, un paciente no necesariamente nos va a decir que va a tener úlcera péptica, sino que esto, junto con los AINES, actúa como un factor de riesgo. Pero si estos se encuentran solos, entonces no va a resultar un problema, a diferencia que si el paciente también es un consumidor de AINES crónico. Y también tenemos las causas idiopáticas, en las cuales a pesar de una investigación exhaustiva, no hemos podido dar con la causa. No hemos podido todavía dar con la causa. Por lo tanto, la encontramos como una forma idiopática. Otra de las etiologías puede ser también a nivel de neoplasias, los adenocarcinomas. O también los linfomas. Esos son los factores de riesgo también. Otro de ellos también, los gastrinomas. Los gastrinomas. Y aquí tenemos al síndrome de Zollinger-Ellison. Está bueno. El síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Y por qué se caracteriza el síndrome de Zollinger-Ellison? Porque vamos a encontrar úlceras duodenales. Úlceras duodenales, pero estas van a ser múltiples. Estas úlceras duodenales son múltiples y donde comúnmente se van a encontrar en la segunda porción y en la tercera porción del duodeno. Y estas van a estar asociadas también a una diarrea secretora.
Ahora vamos, que ya sabemos la etiología, vamos a pasar a la fisiopatología. Primero vamos a ver un poco de la fisiología acerca de cómo es que se van a producir, por ejemplo, la secreción gástrica. La secreción gástrica, las células epiteliales las células epiteliales que conforman la mucosa van a secretar un líquido denominado el jugo gástrico. El jugo gástrico va a tener 4 componentes. El ácido clorhídrico es uno de ellos, el factor intrínseco. También vamos a tener de componente, aparte de estos, el pepsinógeno y también la presencia de moco. Tanto el ácido clorhídrico como el pepsinógeno se van a encargar de la digestión de proteínas, la digestión de proteínas. ¿Y de qué se carga el factor intrínseco? De la absorción de vitamina B12. La absorción de vitamina B12. Y el moco justamente va a ser importante porque va a actuar como una cubierta protectora. Es como una cubierta protectora que va a proteger al epitelio del jugo gástrico. Ahora que ya sabemos qué es lo que componen justamente estos componentes, vamos a ver qué células son las que van a segregar cada una de estas sustancias. Lo podemos dividir exactamente que se van a ubicar tanto a nivel de cuerpo como a nivel también de antro. A nivel de cuerpo vamos a encontrar a las glándulas oxínticas. Y dentro de estas glándulas oxínticas vamos a encontrar a las células parietales o también denominadas células oxínticas. Aparte de esto, vamos a encontrar a las células principales, o también denominadas células pépticas. ¿De qué se encargan de generar las células parietales? Estas van a generar el ácido clorhídrico, el de aquí. Pero también van a generar, ¿qué cosa? Van a generar el factor intrínseco. Con respecto a las células principales o pépticas, estas van a generar el pepsinógeno. Y estas se van a encontrar, como hemos visto, a nivel del cuerpo. Aquí tenemos a las células parietales y a las células principales. Pero no solamente vamos a tener glándulas oxínticas, sino que a nivel del antro vamos a tener las glándulas pilóricas. ¿Y qué células vamos a encontrar aquí? Las células G y las células mucosas. Las células G que van a elaborar gastrina. Una forma de recordarnos es porque gastrina comienza con G y las células se denominan células G. Aparte de esto, las células mucosas que van a generar moco, pero también van a generar en menores cantidades que las células principales, pepsinógeno, y a su vez también van a generar bicarbonato. Ahora ya sabemos exactamente cuáles son este tipo de células. Y ahora debemos saber por qué es importante la secreción de ácido clorhídrico. Vamos a ver que la secreción de ácido clorhídrico se va a encontrar a nivel del lumen, ¿no? Y cuando este se segrega, va a acidificar. Por eso vamos a encontrar que el pH del estómago a nivel del lumen va a tener un pH entre 1 y 2. ¿Y para qué es importante exactamente que tenga el pH 1 o 2? Va a cumplir una finalidad, porque es justamente esto que va a permitir que el pepsinógeno se transforme ¿en qué? En pepsina. El pepsinógeno se transforma en pepsina. El pepsinógeno es la forma inactiva. La pepsina es la forma activa. ¿Y para qué se va a encargar la pepsina? Es exactamente una proteasa que se va a encargar de poder digerir las proteínas. Es por eso que decimos que tanto el ácido clorhídrico como el pepsinógeno, bueno, en su forma de pepsina, se va a encargar de la digestión de las proteínas. Ahora vamos a pasar a exactamente ya. Vamos a pasar exactamente cómo es que se produce la secreción de ácido clorhídrico. Aquí vamos a tener la célula parietal. La célula parietal va a tener una parte, una parte que va a conectar vamos a tener que va a conectar hacia el lumen
y una parte vasolateral, una porción vasolateral que va a conectar ¿hacia dónde? Hacia el flujo sanguíneo, que va a dar lugar al flujo sanguíneo. Aquí en esta membrana apical, que va a dar hacia el lumen, vamos a encontrar a la bomba de potasio hidrogenión ATPasa. Pero también vamos a encontrar a los canales liberadores de cloro. Aquí en la membrana vasolateral vamos a encontrar a la bomba de sodio-potasio ATPasa y también el canal intercambiador de bicarbonato y cloruro. Empezamos a partir de aquí. Primero. Vamos a tener el CO2 a nivel intracelular, el cual va a ser generado a partir del metabolismo aeróbico de las células. Este CO2, en conjunto con una molécula de agua, se va a formar una reacción que va a ser catalizada ¿por quién? Por la anhidrasa carbónica. Y ahí vamos a poder generar el ácido carbónico. El ácido carbónico se va a disociar y va a originar también un protón o un hidrógeno y el bicarbonato. Ahora vamos con la segunda fase. ¿Y qué es lo que pasa con el hidrógeno? El hidrógeno va a salir hacia el lumen, pero ¿a través de quién? A través de esta bomba, por un mecanismo activo primario. Va a salir el hidrógeno, va a entrar también el potasio. ¿Y cuál es el tercer punto, aparte de que sale el hidrógeno? Es que ¿qué es lo que pasa con este bicarbonato? El bicarbonato no se va a quedar aquí, sino que también el bicarbonato va a salir de la célula, pero ¿hacia dónde? Hacia el flujo sanguíneo. Lo que nosotros también conocemos que es lo que se va a producir como la marea alcalina. Cuando va a aumentar el pH va a aumentar el pH, que es alcalino, obviamente el bicarbonato, va a aumentar el pH de la sangre venosa, esto que se produce posterior a las comidas, ¿no? Tras comidas. Pero como hemos visto, esta es una bomba intercambiadora de bicarbonato y de cloruro. Entonces, si ha salido bicarbonato y intercambia bicarbonato, entonces, ¿qué es lo que debe entrar? El cloro. Pero el cloro no va a permanecer aquí a nivel intracelular, sino que va a ser liberado a través de los canales de cloruro. Entonces, allá tenemos aquí el hidrógeno liberado hacia el lumen y tenemos el cloro. Y así vamos a formar el ácido clorhídrico. Ahora que ya sabemos exactamente cómo se forma, vamos a pasar a que hay ciertas sustancias que bien van a estimular, como también van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Primero vamos a ir por las sustancias que van a estimular. Dentro de las sustancias que van a estimular, vamos a tener a la acetilcolina. Esta acetilcolina va a ser segregada, ¿por quién? Por el nervio vago. Esta acetilcolina se va a unir ¿a qué receptores? A los receptores muscarínicos 3. Estos receptores muscarínicos 3, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando se activen, van a generar que la fosfolipasa C vaya a actuar a través de los fosfolípidos, actúa sobre los fosfolípidos de la membrana y van a generar diacilglicerol, pero no solo diacilglicerol, sino también van a generar el inositol 1,4,5-3-fosfato. Este inositol 1,3,4,5-fosfato va a generar, 1,4,5-fosfato, perdón, va a generar que se libere calcio a través de calcio intracelular, los cuales estos van a actuar como segundos mensajeros y esto va a ser muy importante porque van a tener un efecto positivo ¿sobre quién? Sobre la bomba hidrogenión potasio ATPasa. Como hemos visto, esta bomba va a permitir la salida de hidrogeniones hacia el lumen, por lo tanto favorece a la secreción, garantiza la secreción, tiene un efecto positivo. Pero no solamente va a ser la acetilcolina, sino vamos a tener también otro tipo de sustancias, como por ejemplo la gastrina. La gastrina también es una sustancia que va a poder estimular a que se secrete cantidades de ácido clorhídrico. ¿Y se acuerdan quién era que exactamente secretaba gastrina? Las células G, ¿no? Entonces la gastrina, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir sobre los receptores de colicistoquinina B. Y al igual que como ocurrió con la acetilcolina, esta va a activar también a la fosfolipasa C y también se va a generar un inositol 3-fosfato. Va a cumplir el mismo mecanismo y va a tener, por lo tanto, también un efecto positivo sobre la bomba de hidrogeniones potasio ATPasa. Otra de las sustancias van a ser también la histamina. ¿Por qué van a ser segregadas las histaminas? Las histaminas van a ser segregadas por las células pseudoenterocromafines. Las células pseudoenterocromafines. Estas se van a unir a los receptores de hidrogeniones.
Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando se unen a estos receptores hidrogeniones, van a activar esta proteína GS. Esta proteína va a estar acoplada a una adenilato ciclasa que va a estar junto también con este receptor. Cuando se activa este adenilato ciclasa, se activa su actividad, este va a generar que aumente la cantidad de adenosín monofosfato cíclico. Este actúa también como segundo mensajero, lo cual también actúa como un efecto positivo que va a generar que también funcione bien la bomba de la bomba de hidrogenio en potasio ATPasa, secretando también hidrogeniones. Estas son exactamente las sustancias que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico, pero vamos a tener otras sustancias que van a inhibir. Por ejemplo, aquí vamos a tener a la somatostatina y a las prostaglandinas. Estos van a tener casi el mismo mecanismo, porque se van a unir a los receptores de la membrana, pero aquí van a activar a la proteína GI. Pero esta proteína GI que estaba junto, va a estar junto, acoplada a la adenilato ciclasa, porque también va a estar aquí la adenilato ciclasa. Esta activa, pero esta no la va a activar, sino por el contrario, la va a inhibir a la adenilato ciclasa. Si aquí la adenilato ciclasa aumentaba el adenosín monofosfato cíclico, aquí al momento de inhibirla ya no va a aumentar. ¿Qué es lo que va a hacer? Disminuir. Si disminuye el adenosín monofosfato cíclico, ya no actúa como un mensajero para que esto pueda darse, sino por el contrario, ya no se va a dar, por lo tanto se va a inhibir y va a disminuir la secreción de hidrogeniones. Estas actúan con un efecto negativo, pero aquí evaluamos que la somatostatina no es el único efecto que tiene, sino también tiene un efecto inhibiendo ¿qué sustancias? Inhibiendo a la histamina. Este es otro de sus mecanismos y también inhibiendo a la gastrina. Este es muy importante porque lo vamos a ver también en la fisiopatología de la úlcera péptica. Ahora que ya sabemos exactamente cómo es, cuáles son estos factores que van a estimular o inhibir la secreción de ácido clorhídrico, vamos a pasar aquí exactamente cómo es que se regula la secreción de hidrogeniones en respuesta a una comida. Aquí vamos a tener tres fases. Una fase cefálica, una fase gástrica y también una fase intestinal, de las cuales la fase gástrica va a ser la que va a tener el mayor porcentaje de secreción de ácido clorhídrico. Más se debe a esta fase, a la fase gástrica. La fase cefálica, ¿por qué va a ser desencadenada? Ante estímulos como por ejemplo el olfato, el oído, la masticación y la deglución, por ejemplo ante la comida, lo que va a generar que el nervio vago estimule tanto a las células parietales. Recordemos que aquí se encontraban las células parietales y también no solamente a las células parietales, esto va a ser uno de sus mecanismos de forma directa, ¿no? Se estimulan las células parietales, entonces, ¿qué es lo que va a generar? Por medio de la acetilcolina, lo que vimos aquí, que se secrete mayor cantidad de hidrogeniones. Y se estimula a la gastrina, también estimula la gastrina, pero esto sería más como un efecto indirecto para activar la secreción de hidrogeniones, ¿sí o no? Porque se activa la gastrina, exactamente a través de quién, porque libera exactamente un péptido liberador de gastrina, la cual actúa sobre las células G, liberando gastrina, y como hemos visto, la gastrina también estimula la secreción de hidrogeniones, pero de forma indirecta. Ahora pasamos a la fase gástrica. La fase gástrica exactamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí el estímulo ya va a ser la distensión la distensión del estómago. Su principal estímulo va a ser la distensión del estómago, pero también otro de los estímulos va a ser la presencia de aminoácidos y también la presencia de péptidos pequeños. Recordemos que tanto el ácido clorhídrico como también la pepsina van a digerir las proteínas. Entonces vamos a encontrar degradados de proteínas que son los aminoácidos y los péptidos. Ante la distensión del estómago, recordemos que el vago va a inervar la mayor parte de la pared del estómago. Por lo tanto, va a actuar también, va a tener un mecanismo casi muy similar a la cefálica, ¿no? Va a actuar también de forma directa sobre las células parietales y de manera indirecta sobre las células G, para generar gastrina y también aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Con los aminoácidos, esto sí tiene un efecto, pero solamente ¿sobre quién? Sobre las células G. Las células G, va a estimular a la secreción de gastrina, y si estimula la secreción de gastrina, como hemos visto acá, va a generar que se secrete mayor cantidad de hidrogeniones, como un método indirecto. A través de la fase intestinal, esta suele ser en la menor porcentaje que se va a encargar de la secreción de ácido clorhídrico, un 10%, y dentro de sus estímulos principales vamos a encontrar justamente también los aminoácidos y los péptidos pequeños.
ahora que ya sabemos más o menos cómo es que también se regula, ahora vamos a pasar a la fisiopatología. A ver. Ya. Aquí está. Vamos a pasar aquí. Vamos a empezar con la fisiopatología de la úlcera péptica. Ok. Primero vamos a ver ¿por qué se caracteriza exactamente una úlcera? Porque va a haber un desequilibrio entre los factores. Un desequilibrio entre los factores. Un desequilibrio entre los factores. Vamos a encontrar que hay factores protectores, pero también hay factores dañinos. Los factores dañinos, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Ante este desequilibrio va a haber menor actividad de los factores protectores y mayor de los factores dañinos. Mira, aquí podemos encontrar justamente la etiología más común, el Helicobacter pylori, los AINES, de manera fisiológica el ácido clorhídrico, también la pepsina, otro de los factores, también el tabaco y también los ácidos biliares. Dentro de los factores protectores, la secreción de moco, como hemos visto, que protege justamente a las células epiteliales ¿de quién? Del ácido clorhídrico. También el bicarbonato, que es un neutralizador. También el flujo sanguíneo y las prostaglandinas. Pero, ¿qué es lo que pasa exactamente? Primero vamos a ver al Helicobacter pylori. Vamos a tener al agente etiológico principal. ¿Quién es el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, microaerófila. Esta bacteria se va a caracterizar también porque se va a transmitir de forma fecal-oral. Sin embargo, en otras bibliografías también manifiestan que la transmisión puede ser oral. También manifiestan que en países ya desarrollados, si bien no es muy común tampoco tanto la Helicobacter pylori, bueno, en menor frecuencia que los CITES, no quiere decir que sea mínimo, normalmente, ¿cómo se va a obtener exactamente? A través de, a nivel intrafamiliar, entre los mismos integrantes de la familia. Pero en los países en vías de desarrollo, va a ser no va a ser a nivel intrafamiliar, sino va a ser por un contacto externo a la familia. ¿Qué es lo que vamos a saber tanto de la úlcera? Perdón, del agente del Helicobacter pylori. Que este Helicobacter pylori va a infectar exactamente al 50% de la población. El 50% de la población va a tener Helicobacter pylori, pero esto no quiere decir que todos van a hacer la enfermedad, sino solamente un 15%. ¿Y a qué se debe exactamente esto? Se va a deber a ciertos factores bacterianos, factores ambientales y factores también del mismo huésped. ¿Qué factores? Factores del huésped, exactamente la susceptibilidad genética que pueda tener, que predisponga a que pueda desarrollar la enfermedad. ¿Qué factores ambientales? Aquí los tenemos, los que hemos visto, el alcohol, el tabaco, también otros medicamentos que hemos podido señalar en la etiología. Y dentro de los factores bacterianos vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los factores, la ureasa. También vamos a encontrar a otros, como el CAG-A ¿no? Y el BAG-A. Primero vamos a hablar exactamente de la ureasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la ureasa? ¿Cómo es que sobrevive exactamente el Helicobacter pylori? Porque este no es su medio. Y tenemos que recordar que el pH del estómago es ácido. ¿Cómo es que sobrevive? Gracias a esto, a la ureasa. La ureasa va a permitir que transforme la urea a amoníaco, lo cual va a permitir que neutralice el pH y por lo tanto va a poder entrar hacia el moco y va a poder estar en contacto con las células epiteliales, colonizando y generando una infección aguda. Y aquí vamos a encontrar también otro de los factores que hemos hablado, el CAG-A. ¿Qué es el CAG-A? El CAG-A, una de sus funciones es que exactamente al momento de interactuar con las células epiteliales, va a desencadenar una respuesta inflamatoria del huésped. Este se caracteriza por ser proinflamatorio. Va a desencadenar esta respuesta inflamatoria y se van a liberar, por lo tanto, interleuquinas como la interleuquina 6, la interleuquina 8
y también hasta el factor de necrosis tumoral. ¿Y qué se va a encargar del BAG-A? El BAG-A va a ser el que se encarga de la apoptosis celular. Justamente, si se destruyen las células, se va a formar también una úlcera, ¿no? Lo que permite que entre el ácido que que se va a encontrar en la superficie y con más razón se forme una úlcera. Pero no solamente es esto. Como hemos visto que se genera una inflamación producto del CAG-A, ¿qué tipo de inflamación se genera en el estómago? Una inflamación atrófica. Va a ser una inflamación atrófica, en las cuales puede afectar tanto a nivel del antro como también puede afectar a nivel del cuerpo. Se afecta a nivel del antro, que es lo más frecuente. ¿Por qué también vemos que es más frecuente? Porque esta puede generar una úlcera duodenal. La úlcera duodenal, recordemos que también es el tipo de úlcera más frecuente. ¿Y por qué exactamente se produce esto? Aquí, bueno, he colocado otra imagen que lo explica un poco mejor. La úlcera duodenal, ¿qué es exactamente que favorece a que se produzca esta úlcera? Porque va a haber unos ritmos secretores de hidrogeniones aumentados. Vamos a encontrar mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Y cómo es? ¿Por qué encontramos una mayor cantidad de hidrogeniones? ¿Por qué la secreción de hidrogeniones va a estar aumentada? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que como se ha producido una gastritis, una inflamación a nivel del antro, van a inhibir a las células D. Las células D se encargan de segregar somatostatina. Y como hemos recordado, la somatostatina era un inhibidor, ¿no? Como hemos visto exactamente en la fisiología, la somatostatina inhibía la secreción de hidrogeniones. Por lo tanto, si la disminuimos, ¿qué es lo que va a pasar? Aumentar mayor el ácido. Y aparte de eso, también encontramos que la somatostatina no solamente tenía ese mecanismo, sino también tenía otro mecanismo. ¿Y cuál era el otro mecanismo de la forma en la que inhibía? Inhibía la gastrina y la histamina. Si no tenemos somatostatina, entonces no va a haber quien inhiba la gastrina. Para que esto haya un equilibrio, para que se encuentre este equilibrio y no se produzcan las úlceras. Entonces, vamos a encontrar una gastrina aumentada. Si encontramos una gastrina aumentada, que era exactamente una sustancia. Esta sustancia se encargaba de qué? Actuaba en las células parietales, como hemos visto. Y como actuaba en las células parietales, también estimulaba a la secreción de hidrogeniones. Se estimulaba la secreción de hidrogeniones también con el cloruro, haciendo que aumente la secreción de ácido, haciendo que aumente la secreción de ácido. Por lo tanto, así vamos a generar una úlcera duodenal. Pero no solamente esto, que se caracteriza que es más hipersecretora, ¿no? Sino que también, aparte de esto, no solamente lo va a formar, sino que vamos a encontrar que el nivel de bicarbonato va a estar disminuido. Porque, ¿qué es exactamente lo que también protege al duodeno del contenido que pasa del estómago hacia esta porción? Es el bicarbonato. El bicarbonato lo neutraliza. Pero aquí el bicarbonato lo vamos a encontrar disminuido. Como hemos visto, ¿por qué? Porque estamos en un contexto donde hay un desequilibrio de estos factores protectores. Estos van a estar disminuidos. Por lo tanto, si no va a haber nada que lo neutralice, el ácido va a pasar de la forma natural. ¿Y qué es lo que va a generar? Una úlcera. Por lo tanto, así se produce una úlcera duodenal. En caso de que se produzca una inflamación en el cuerpo, esto va a estar más relacionado con la úlcera gástrica. Si se produce una inflamación en el cuerpo, por ejemplo, aquí en este nivel van a estar afectadas más las células parietales. Es por eso que aquí se diferencia tanto la úlcera duodenal, que es hipersecretora, donde va a haber mayor secreción de hidrogeniones. En cambio aquí vamos a encontrar, por el contrario, que va a haber una menor secreción de hidrogeniones. Pero no solamente esto, sino que aquí el mecanismo es exactamente que la barrera mucosa va a ser defectuosa. No va a ser tanto por los hidrogeniones, sino que esta barrera va a ser muy defectuosa. Al ser defectuosa, ¿por qué exactamente? Por la acción también del CAG-A. Produce inflamación y también la acción del BAG-A,
que produce apoptosis de las células. Por lo tanto, así vamos también a generar una úlcera gástrica, porque va a entrar el ácido que va a ser suficiente para poder generarla. Sin embargo, como hemos visto también que la úlcera gástrica puede evolucionar tanto a una displasia como también, vamos a bajar esto. Ahí. Puede evolucionar tanto a una displasia, pero también puede evolucionar a un cáncer gástrico. He aquí porque es muy importante, y lo vuelvo a recalcar, de tomar biopsias en exactamente la úlcera gástrica porque tiende a malignizar. Ahora que ya sabemos exactamente cómo se produce el Helicobacter en relación al Helicobacter pylori, nos falta otro. ¿Por qué? No solamente tenemos de etiología el Helicobacter, sino también a los AINES. ¿Y qué va a pasar con los AINES? ¿Los AINES de qué forma actúan? Los AINES van a actuar causando inhibición de la COX-1. La COX-1 se va a encargar de formar prostaglandinas, las que tenemos aquí, las prostaglandinas, exactamente la que protege el estómago, la prostaglandina E. Al inhibir la COX-1, vamos a tener menor cantidad de prostaglandinas. Esto contribuye justamente a esto, al desequilibrio de los factores, haciendo que predominen más, porque tenemos al paciente que está con el uso de AINES. Al inhibir esto no solamente se produce una disminución de prostaglandinas, sino arrastra todo esto. Disminuye la secreción de moco, disminuye la secreción de bicarbonato, disminuye también el flujo de sanguíneo, y esto que favorece a la formación de úlceras. Bueno, ahora que ya sabemos acerca de la fisiopatología, cómo es que ocurre todo esto, vamos a pasar a la clínica, al cuadro clínico. Con respecto a esto, vamos a ver que exactamente las 2/3 partes de los pacientes van a ser asintomáticos. Son asintomáticos. Pero en el caso de que la tercera parte, que son sintomáticos, que presenten síntomas, el síntoma principal va a ser el dolor abdominal. El dolor abdominal, como podemos observar en los dos tipos de úlcera, o también denominado epigastralgia, ¿no? Este dolor abdominal vamos a poder diferenciarlo, de acuerdo si tiene un patrón a nivel gástrico, como si tiene un patrón a nivel duodenal. Por ejemplo, a nivel gástrico, este dolor abdominal se caracteriza por ser postprandial. ¿A qué se refiere que es postprandial? Nos dice que exactamente estas molestias se producen con la ingestión de alimentos, posterior a la ingestión de alimentos, y a su vez se va a encontrar asociada aquí a náuseas, a vómitos y también a pérdida de peso. Esto no ocurre con la úlcera duodenal. En la úlcera duodenal es todo lo contrario. Aquí, este dolor abdominal se caracteriza por ser nocturno, ¿no? Un dolor que aparece a partir de las 12 o 3 de la mañana, que despierta al paciente. Suele ser muy molesto, pues, ¿no? Y todo lo contrario, si este se producía con los alimentos, aquí es el antónimo. Esto más bien se alivia con los alimentos. Esto más bien, ¿qué es lo que le produce el dolor? El ayuno. El ayuno. Estar más de 90 minutos, 3 horas antes, en el Harrison manifiestan que están de 90 minutos a 3 horas antes de los alimentos, es lo que se manifiesta exactamente. Pero no solamente eso, sino que también no solamente se alivia con los alimentos, sino también con los antiácidos. Aparte de esto, la epigastralgia también se puede estar asociada a síntomas dispépticos. ¿Qué quiere decir exactamente la dispepsia? Que la dispepsia exactamente es una molestia, por lo general, crónica, recurrente, y que se ubica a nivel de mi abdomen superior. No solamente va a haber epigastralgia, sino también va a haber saciedad precoz. Y también, aparte de la saciedad precoz, va a haber plenitud postprandial. La saciedad precoz, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es la saciedad precoz? Es exactamente el sentirse lleno con menor cantidad de comida que normalmente el paciente come, ¿no? Que normalmente el paciente come. El paciente no puede terminar la comida, le impide, presenta molestias. Pero ¿qué es la plenitud postprandial? La plenitud postprandial el paciente no presenta molestias a menor cantidad de comida, sino con la misma comida habitual que él tiene. Con la misma comida habitual, siente una sensación de llenura con la misma comida, pero esta le genera molestias.
Como hemos visto en la dispepsia, estas a veces pueden ser, se va a dividir, en una causa orgánica y en una causa, pueden ser orgánicas o pueden ser funcionales, siendo las funcionales las que van a ser mucho más frecuentes. Y las orgánicas van a ser las menos frecuentes, ¿no? Aquí las funcionales normalmente no va a haber una causa, ¿no? Que justifique exactamente por qué el paciente tiene dispepsia. Pero en las orgánicas sí. Normalmente va a haber una causa secundaria, siendo la principal de todas ellas la úlcera péptica. Pero también no solamente la úlcera péptica, sino también las neoplasias. Suelen ser muy frecuentes las neoplasias como el cáncer gástrico. Ellos también nos pueden generar estos síntomas. Otra cosa muy aparte es que tenemos que tener en cuenta con los pacientes, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes obesos, pacientes adultos mayores. No vamos a encontrar a veces esta clínica, no vamos a encontrar a veces epigastralgia, no va a presentar, van a estar asintomáticos. O bien si presentan síntomas, estos síntomas van a ser leves. Y si estos síntomas son leves, normalmente el paciente, ¿cómo es que debuta? La enfermedad pasa de forma silenciosa, por decirlo así. ¿Cómo es que debuta al final? Con complicaciones, siendo las más frecuentes la hemorragia y la perforación. Disculpe, ¿se escucha? Sí se escucha. Ya. Muchas gracias. Pensé que no se escuchó. Ok, ahora vamos a continuar. Ya hemos visto esto. ¿Y ahora qué? ¿Con qué continuamos? Con el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque es importante. ¿Cuál es el objetivo exactamente? Evidenciar la úlcera. Tenemos que evidenciar la úlcera. Pero no solamente esto, sino también tenemos que encontrar cuál es la etiología, hacer el diagnóstico etiológico, porque de nada sirve si diagnosticamos, evidenciamos la úlcera, nada sirve tratar la úlcera si sigue la etiología ahí. Así que siempre la va a causar, siempre la va a originar, va a haber recidivas y siempre se va a producir. ¿Cómo podemos identificar la úlcera? Aquí vamos a tener el gol estándar, la endoscopía. La endoscopía es el gol estándar para poder caracterizar la úlcera, para poder distinguirla si es benigna o si es maligna. A su vez, esto va a ser muy importante también en aquellos pacientes mayores de 60 años. Se recomienda de urgencia en pacientes mayores de 60 años y aquellos que también tengan síntomas de alarma. ¿Qué síntomas de alarma? Como por ejemplo, vómitos persistentes, signos de sangrado, hematemesis, melena, pérdida de peso, pero no cualquier pérdida de peso, sino la pérdida de peso mayor del 10% del peso corporal. ¿Qué más también puede ser estos síntomas de alarma? También puede ser los antecedentes familiares de malignidad, que tengamos un familiar que haya tenido una neoplasia, un linfoma o un cáncer gástrico, por ejemplo. Aparte de esto, vamos a ver que no solamente vamos a utilizar la endoscopía, sino que la endoscopía es muy importante hacer la biopsia. ¿Para qué? Como hemos visto que la etiología exactamente es el más frecuente, la etiología más frecuente es Helicobacter pylori, es para hacer el diagnóstico anatomopatológico de Helicobacter pylori. Así vamos a poder obtener el diagnóstico del Helicobacter pylori. Pero viendo aquí la endoscopía, con respecto a la endoscopía, ¿qué características van a decirnos de que hay malignidad? Dentro de las características van a estar la irregularidad. ¿Qué más? Los contornos de la úlcera que van a ser mal definidos, no van a ser definidos. ¿Qué otra característica más vamos a tener? Que va a tener un fondo necrótico. Aparte del fondo necrótico, vamos a encontrar que los pliegues que parten de la úlcera van a ser interrumpidos. Son pliegues van a ser pliegues interrumpidos
a nivel de la periferia. Estas son las características que nos pueden identificar una malignidad. Entonces, aquí es muy importante porque hemos visto exactamente qué es lo que dije, que las úlceras gástricas se tienen que biopsiar, ¿no? En este caso, las úlceras gástricas se recomienda que se haga una múltiples biopsias, de 6 a 8 biopsias, porque tiende a malignizar. En el caso de las úlceras duodenales, estas, como hemos visto entre sus características, no tienden a malignizar, pero ¿cuándo se va a indicar? ¿Cuándo se indica exactamente? Estas se van a indicar cuando van a ser van a ser más complicadas, ¿no? No es muy poco común, pero puede indicarse más en las úlceras gástricas comparado con las úlceras duodenales. Y aparte de esto, como hemos utilizado la biopsia, debemos utilizar también otras pruebas directas, ¿no? Como por ejemplo la prueba rápida de la ureasa. ¿En qué consiste la prueba rápida? Métodos directos. ¿En qué consiste la prueba rápida de ureasa? Que la biopsia vamos a colocarlo en una solución que contenga ureasa. Esta va a actuar hidrolizando. En caso de que encontramos Helicobacter pylori, en caso de que haya un Helicobacter pylori, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la urea se va a hidrolizar, se hidroliza, y como consecuencia va a cambiar de color. Esto nos va a decir, si es que cambia de color, entonces es porque hay Helicobacter pylori. Pero también otro de los métodos puede ser mediante histología, con tinciones especiales como la tinción Jeanson. Los cultivos también, aunque estos más que nada se recomiendan para evaluar la sensibilidad a antibióticos, ¿no? Como por ejemplo, ante el fracaso terapéutico, ¿no? Cuando hemos intentado ya con una terapia, con la terapia de primera línea, cuando ya hemos intentado con la terapia de rescate, el paciente no responde, se recomienda también realizar un cultivo en estos casos, ¿no? Aunque a veces, no tanto es para hacer el diagnóstico, sino para esto, porque a veces el Helicobacter pylori a veces no se va a demorar, o si no demora, a veces no se va a poder cultivar, no va a aparecer. Así que no es tanto para el diagnóstico puro, sino para evaluar la sensibilidad a antibióticos. Y dentro de las pruebas indirectas, ¿qué vamos a tener? Dentro de las pruebas indirectas, vamos a tener a la serología, a las pruebas de urea en aliento y las pruebas de antígeno fecal. ¿Y para qué sirven las pruebas indirectas? Estas pruebas indirectas sirven para poder evaluar la eficacia del tratamiento, para ver si nuestro tratamiento ha sido exitoso, ¿no? Si hemos podido erradicar el Helicobacter pylori. La serología, bueno, la serología no nos va a ayudar mucho con esto, porque la serología, ¿cuál es su desventaja exactamente? Su desventaja es que puede permanecer positiva. Esta puede permanecer positiva durante años, a pesar de que hayamos erradicado el Helicobacter pylori, va a estar presente y no nos va a indicar, por lo tanto, no nos va a indicar que hay una infección activa por Helicobacter. No va a ser muy útil, por lo tanto, para poder evaluar su eficacia del tratamiento. En el caso de la prueba de urea en aliento, esta sí. Esta, de hecho, es la de primera elección para poder evaluar cómo va el tratamiento, evaluar cómo va el tratamiento, si hay respuesta o no. ¿Y qué es exactamente cómo es que vamos a realizar esto? Esta debe realizarse 4 a 8 semanas después, 4 a 8 semanas después de haber culminado con el tratamiento. Y aquí algo que se pide, tanto para hacer la endoscopía, como también para hacer las pruebas de urea en aliento, es que haya exactamente, que no se dé, para evitar los falsos negativos, que por ejemplo en el caso del inhibidor de bomba de protones, que no se dé previamente, que haya ausencia de este tratamiento previamente al menos durante 2 semanas, porque de lo contrario, esto nos va a dar un resultado negativo, no vamos a poder evaluar. Y en el caso también de los antibióticos, recomiendan que sean 4 semanas.
Lo mismo, esto aplica también para en los casos de endoscopía. Lo mismo esto también aplica para los casos de endoscopía. ¿Cómo es que exactamente, qué consiste la prueba de Uri en el aliento? El paciente va a ingerir un isótopo radioactivo, carbono 13, y este isótopo radioactivo, si hay Helicobacter pylori, ¿qué es lo que va a producir? La ureasa se va a hidrolizar y va a generar amoníaco y va a generar CO2. Este CO2 va a pasar hacia la sangre, y cuando pase hacia la sangre va a poder expirarse por los pulmones, y es así como vamos a poder detectarlo también a través del aliento. Las pruebas de antígeno fecal también pueden ser una buena opción para evaluar, pero esta es la principal. Esta es la que justamente lo utilizamos en las úlceras duodenales, porque por lo común las úlceras duodenales no vamos a biopsiar, no vamos a hacer una endoscopía, y porque estas no malignizan, por lo tanto, más que nada vamos a recurrir para las pruebas de Uri en aliento en estos casos. Ahora vamos a pasar al tratamiento. No, perdón, a la clasificación. Las úlceras gástricas vamos a poder clasificarlas de acuerdo al tipo, vamos a poder clasificarlas de acuerdo al tipo en el que se localizan. Por ejemplo, esta es la más frecuente, ¿no? La clasificación número 1. ¿Dónde se localiza? Porque es la más frecuente. Como hemos dicho, la úlcera gástrica, ¿dónde se ubicaba? A nivel de las incisuras angulares. Esta es la más frecuente, entonces. La de aquí vamos a caracterizar porque no solamente hay una úlcera aquí en este nivel de la curvatura menor, sino también vamos a encontrar una úlcera a nivel del duodeno. Vamos a encontrar dos úlceras. Y aquí, en la 3, ¿dónde se va a localizar la úlcera gástrica? A nivel antropilórico. En el caso de la 4, va a estar en la parte superior de la curvatura menor, pero casi colindando con el fundus. En el caso de la quinta, bueno, aquí no se puede ver, pero esta quinta mayormente se ve en donde hay úlceras múltiples. Y estas úlceras múltiples van a estar asociados más al consumo de AINES. Estas, si es que se complican, que es también muy frecuente, pueden generar perforación y también hemorragia. Algo que lo caracteriza a las dos, a la clasificación 2 y 3, es que esta van a ser hipersecretoras. Así que, como es lo que vimos, de acuerdo a la fisiopatología, va a haber mayor secreción de hidrogeniones, va a haber mayor secreción de hidrogeniones y también de ácido clorhídrico, ¿no? Ya, esto es algo también importante. Ahora sí pasamos al tratamiento. Como hemos visto con respecto al tratamiento del paciente, ¿en qué consiste? Vamos a curar la úlcera. Pero no solamente vamos a curar la úlcera, sino también vamos a manejar los factores que se encuentran asociados. Los factores asociados los vamos a manejar. ¿Qué factores habíamos visto? El tabaco. Si el paciente fuma, vamos a pedirle que deje de fumar, que lo disminuya. Vamos a hacer esa recomendación. Consumo de AINES, también que disminuya el consumo de AINES, ¿no? También esto es muy importante. En caso de que no se pueda, entonces a veces se le puede recomendar que esto vaya acompañado conjuntamente con un tratamiento de inhibidores de protones. También también pueden optarse por los AINES selectivos, ¿no? Los selectivos de la COX-2. Sin embargo, aquí tenemos que evaluar, los que son selectivos de la COX-2, tenemos que evaluar no solamente los eventos, los gastrointestinales, sino que también tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular antes de poder darlos. Así que también, aparte de esto, ¿qué otros hábitos había aparte del tabaco? También el alcohol. Vamos a tener que disminuirlo. Y también, no solamente los AINES, sino también la aspirina, ¿no? La aspirina también. Los AINES y la aspirina. Ya, entonces, ¿por qué es importante? Primero tenemos que definir qué tipo de tratamiento vamos a aplicar. Si es para etiología de E. coli o si va a ser si tiene etiología de AINES. Primero vamos a ver la que es, si tiene etiología de E. coli, ¿no?
Si tiene etiología de colic, ¿qué es lo que vamos a entrar? Apenas ya diagnosticamos de que sí, el paciente tiene un Helicobacter pylori, entonces vamos a aplicar el tratamiento erradicador. ¿En qué consiste el tratamiento erradicador? Que vamos a dar inhibidores de la bomba de protones, y también no solamente esto, sino también vamos a dar antibióticos. Así que, como hemos visto aquí, bueno, esto lo coloqué porque vamos a ver que hay distintos regímenes. Pero para escoger cuál es el más adecuado, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la resistencia a claritromicina, pero también vamos a tener que tener en cuenta los factores o antecedentes personales, por ejemplo, los antecedentes personales del paciente. Si es que ya estaba con un régimen previo, o si, por ejemplo, presenta alguna alergia a medicamentos, también, si no tolera algún medicamento. Y aquí vamos a pasar con un algoritmo. Por ejemplo, aquí vamos a tener, vamos a evaluar, por ejemplo, como hemos dicho, la eficacia a la terapia, ¿no? Si es eficacia a la claritromicina, ¿no? Si sí, entonces vamos a optar por la terapia triple, la que es la más común y la que se considera como la terapia de primera línea, ¿no? Pero esto siempre y cuando no haya mucha asistencia a la claritromicina, cuando la resistencia a la claritromicina sea menor. Entonces, en este caso vamos a optar bien por amoxicilina y claritromicina, es la que conocemos, inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina. Amoxicilina 1 gramo cada 12 horas y claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. ¿Y por cuánto tiempo? Por 14 días. Bueno, te dicen de 10 a 14 días, pero lo probablemente es de 14 días. Pero ¿qué pasa si el paciente es alérgico a la penicilina? No vamos a poder dar la amoxicilina. Entonces, ¿qué vamos a dar? Metronidazol. No cambiamos por metronidazol. Ya, aparte de esto, ¿pero qué pasa si es que el paciente no responde? Evaluamos al paciente y no responde al tratamiento. ¿Por qué tratamiento vamos a optar de segunda línea? Un tratamiento que contenga levofloxacino. Un tratamiento que contenga levofloxacino. Y se manifiesta que tiene que ser mediante un ciclo de 10 días, ¿no? Pero en caso, si esto no llega a responder, otros también consideran como de segunda línea que usemos la terapia cuádruple. La terapia cuádruple, que es la que tenga bismuto, en la que va a estar conformada por el metronidazol, las tetraciclinas y el bismuto, obviamente, más los inhibidores de bomba de protones. Pero, ¿qué pasa en el caso que si tengamos resistencia a claritromicina? O sea, no es eficaz la triple terapia. Entonces, aquí vamos a optar por la terapia cuádruple. Algunos manifiestan primero sea la terapia cuádruple con bismuto y en caso que no se disponga, sea la terapia cuádruple sin bismuto. Bueno, aquí la consideran a la terapia primero cuádruple sin bismuto, y si esta no funciona, podríamos optar también con el ciclo, con la terapia que incluye levofloxacinos, y si no, ahí podríamos optar también con la terapia que contenga bismuto. Y también algo que es importante y consideré también es que algunas bibliografías manifiestan también que la terapia con bismuto, tetraciclina y metronidazol pueda darse también como terapia de primera línea. Pero esto va a ser solamente en casos, por ejemplo, en los que haya alergia a la penicilina. Cuando hay alergia a la penicilina también principalmente. Y aparte de esto, ¿qué debemos considerar aparte? Si es que funciona el tratamiento, tenemos que evaluar qué exactamente, qué va a pasar con una úlcera digestiva, qué va a pasar con una úlcera gastrointestinal. Con la úlcera gastrointestinal, el tratamiento, si responde al tratamiento erradicador, ¿qué es lo que vamos a dar en una úlcera gastrointestinal? Un tratamiento antisecretor. Y este tratamiento antisecretor se recomienda que se continúe hasta 6 a 8 semanas. ¿Y por qué de 6 hasta 8 semanas?
porque normalmente, como hemos visto, estas suelen ser un poco más, más graves, y también aparte de esto, estas tienden a cicatrizar mucho más lento, cicatrizan más lento a diferencia de la úlcera duodenal. En este caso aquí si no damos tratamiento antisecretor, solamente tratamiento erradicador. Y en el caso, ¿sabes cuándo damos tratamiento antisecretor? Dar cuando esta es complicada. Cuando, por ejemplo, tenemos hemorragia, podemos continuar con tratamiento antisecretor, pero ¿por cuánto tiempo? Por 4 semanas. Aquí, hasta confirmar exactamente que hemos erradicado al Helicobacter pylori. Lo mismo para aquí. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? En el caso de la úlcera duodenal, con el test del aliento. Con el test del aliento. Y en el caso de las úlceras gástricas, ¿cómo? Con la endoscopía. Debemos hacer la endoscopía a los pacientes con úlceras gástricas para asegurarnos que haya cicatrizado. Y aparte también para descartar malignidad. Pero si aún a pesar que hemos dado tratamiento y esto no responde, entonces vamos a tener que seguir continuando con el tratamiento antisecretor hasta que esto se logre. Y por lo tanto vamos a tener que realizar múltiples biopsias. Vamos a tener que realizar múltiples biopsias. ¿Hasta cuándo? Hasta que cicatrice. Bueno, ya hemos hablado aquí con respecto al tratamiento que corresponde tanto para los úlcera péptica. Pero ¿qué pasa con el tratamiento de los AINES? Tratamiento de los AINES no vamos a dar tratamiento erradicador. Lo que sí vamos a actuar para los AINES es, vamos a dar tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Con inhibidor de bomba de protones. En el caso de una úlcera gástrica, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? De 6 a 8 semanas. Y en el caso de una úlcera duodenal, va a ser por 4 semanas. Ya. Y también se va a verificar que el paciente también deje de consumir AINES, pero en el caso que no sea posible, como hemos evaluado, podemos optar por los AINES selectivos de COX-2, o bien en el caso tiene que estar conjuntamente con los inhibidores de bomba de protones. Podemos alargar también los ciclos conforme en caso no presente una respuesta buena al tratamiento, podemos continuarlo hasta que cicatrice. Y ahora, ¿qué pasa con las úlceras refractarias? También vamos a ver úlceras refractarias. ¿Qué es exactamente una úlcera refractaria? Es exactamente una úlcera, por lo general más de 5 milímetros, que es sintomática y en la cual podemos evidenciar, obviamente está evidenciada endoscópicamente, pero esta no responde a tratamiento a pesar de haber dado de 8 a 12 semanas. Y aquí, ¿qué tenemos que evaluar exactamente? Como hemos visto, puede ser que el paciente siga consumiendo AINES, ¿no? Puede ser un uso de los AINES así de manera oculta, o un uso subrepticio de los AINES. También se cree que el aumento del índice de masa corporal también puede influir en la refractariedad, que sea refractario. Aparte de eso, también puede ser de que el paciente no se trate tal vez de una úlcera, tal vez se trate de una neoplasia. También influye mucho eso. Tenemos que evaluar y aparte de acuerdo a cómo vamos evaluando tenemos que ir solucionando los problemas dependiendo del factor que es exactamente que cause la refractariedad. Y bueno, ahora vamos a pasar a las complicaciones. Vamos a tener 4 tipos de complicaciones. Por último, dentro de ellas la hemorragia va a ser la más frecuente. Esta es la más frecuente, por eso le coloqué aquí un poquito para seleccionar que es la más frecuente. Esta es la más frecuente. La segunda en orden de frecuencia es la perforación. Pero, sin embargo, si evaluamos en mortalidad, la que causa mayor mortalidad es esta, la perforación. Está asociada a una mortalidad del 30%. Cambio en la hemorragia es del 10%.
aquí vamos a encontrar que es justamente va a afectar a pacientes mayores de 60 años. Vamos a encontrar que los pacientes mayores de 60 años van a estar afectados. Y es una de las causas principales de mortalidad, pero en pacientes mayores de 60 años. Dentro de ellas, la más frecuente es la úlcera duodenal. La que está en mayor orden de frecuencia es la úlcera duodenal. Pero si al inicio nosotros habíamos dicho que la que más sangraba es la úlcera gástrica, ¿por qué la úlcera duodenal? Porque esta es, si hablamos en orden de frecuencia, al inicio, ¿cuál era la que se presentaba con más mayormente? La úlcera duodenal. Si bien las sangran menos en comparación que la úlcera gástrica, esta suele ser mucho más, suele encontrarse en mayor cantidad, un 95%, ¿no? Como hemos visto. Entonces, por ello, esta se considera como la causa más frecuente de hemorragia. Pero no debemos olvidar que la úlcera gástrica es la que sangra más en comparación a esto. ¿Y cómo vamos a ver exactamente en el caso de una úlcera duodenal, por ejemplo, qué arteria va a estar afectada? ¿Qué es lo que va a causar la hemorragia? ¿Cuándo se afecta la arteria gastroduodenal? Y en el caso de la úlcera gástrica, la que va a estar afectada va a ser la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda. ¿Y cuál va a ser la clínica del paciente? El paciente va a presentar hematemesis, va a presentar melenas o sangrados en pozos de café. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer aquí? Primero, reanimar al paciente. Reanimar al paciente con fluidoterapia. Y en caso de que sea necesario, por ejemplo, en casos en que la hemoglobina esté menos de 7, podemos optar por transfusiones, ¿no? Transfusión sanguínea con hemoderivados. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico? El diagnóstico va a ser dado por la endoscopía. La endoscopía nos va a poder evidenciar la úlcera y también si hay presencia de sangrado. Aquí se van a ver distintas, por ejemplo, escalas que lo van a ver ya en la clase de hemorragia digestiva, como la de Blackford, o también hay otra clasificación de Forrest para evaluar el riesgo de resangrado, ¿no? Y identificar qué tipo de tratamiento, porque la endoscopia no solamente sirve para diagnosticar, sino también sirve para tratar, tiene un beneficio también terapéutico. Así que el tratamiento puede ser tanto por endoscopía como también por los inhibidores de bomba de protones, que también se recomienda. Y en algunos casos en los que ya no responda, por ejemplo, en el caso de sangrados masivos, entonces, o también cuando haya refractariedad a este tratamiento endoscópico, vamos a utilizar un tratamiento quirúrgico. Ya, ahora pasamos a la perforación. En el caso de la perforación hemos visto que es la segunda causa más frecuente y es la causa principal de mortalidad, ¿no? Asociado a úlcera péptica. Primero, ¿cuál va a estar más afectada? La úlcera duodenal. ¿Pero en qué parte? En su cara anterior. Esta es la que va a estar más afectada, la úlcera duodenal. Esta es la que se va más complicar, la úlcera duodenal en su cara anterior. ¿Cuál va a ser la clínica que va a presentar el paciente? El paciente va a presentar un dolor abdominal, pero no como el que es una úlcera no complicada, un dolor abdominal que es muy intenso, y ocurre de forma repentina. Al inicio va a ser a nivel de epigastrio, pero conforme va progresando, al inicio va a ser a nivel de epigastrio, pero conforme va progresando, va a hacerse mucho más generalizado, hasta hacerse también hasta difuso. Algo que vamos a encontrar. ¿Y por qué exactamente? Porque se produce una... Perdón. Ya. ¿Y por qué se produce exactamente la perforación? ¿Qué es exactamente la perforación? ¿Por qué exactamente vamos a presentar este dolor? Porque va a estar exactamente en aquella fase en la que va a salir el ácido y va a entrar, además del ácido y el contenido, y va a entrar en contacto con, con el peritoneo, en la cavidad peritoneal, pero también vamos a encontrar vamos a encontrar a nivel de la clínica también neumoperitoneo. Y aquí hay un signo que se llama el signo de Hover, ¿no? En el cual vamos a encontrar que el paciente va a ver una disminución en la matidez del hígado.
conforme va progresando, el paciente no solamente va a presentar dolor, sino también va a presentar signos peritoneales, puede presentar un abdomen en tabla. También, aparte de un abdomen en tabla, el signo de rebote positivo, también signo de rebote positivo. Y la forma de poder identificar este neumoperitoneo, también aparte, es mediante radiografía, ¿no? Como podemos observar aquí, que va a haber una conformación de aire por debajo del diafragmático. En este caso es unilateral. Pero no solamente va a ser unilateral, sino también vamos a encontrar que esta puede ser bilateral. Si es bilateral, se conoce como el signo de alas de gaviota. Pero si es unilateral, esta es la forma clínica. Si es la forma clínica, el signo se llama el signo de Hover. Pero si es unilateral por radiografía, el signo se va a denominar el signo de Popper. Como hemos visto, es importante como hemos visto que esta complicación está asociada a mortalidad, es importante que el tratamiento debe ser oportuno y debe ser rápido. Debemos reanimar al paciente también. También se dan inhibidores de bomba de protones, antibióticos. Y lo más importante es la cirugía, que esta es la conducta urgente, la conducta principal, que es una laparotomía. Se va a realizar una laparotomía. No debe haber demora. ¿Por qué? Porque está asociado que exactamente, una úlcera en las cuales la cirugía está retrasada, está asociada a una mayor mortalidad. Por lo tanto, es importante que el paciente se opere. En el caso de la penetración, esta es otra de las complicaciones. Aquí la úlcera va a atravesar, va a entrar a través del intestino, va a penetrar a través del intestino para salir o entrar en comunicación con otro órgano adyacente. Esta no va a haber una fuga de aire, no va a haber una fuga de contenido como en la perforación hacia la cavidad peritoneal, sino solamente va a servir como una comunicación, ¿no? Con un órgano adyacente, que puede ser, por ejemplo, el páncreas, puede ser el hígado, también por ahí. También puede ser el epíplon. También hasta pueden ser con vasos sanguíneos o también con el colon, por ejemplo. Ya. Y normalmente, ¿qué tipo de úlceras vamos a encontrar aquí? La más frecuente suelen ser las úlceras duodenales, pero que estas úlceras duodenales sean de cara posterior. Estas úlceras duodenales deben ser de cara posterior. Estas van a ser las que mayor en frecuencia, en comparación que las gástricas, que van a presentar esta complicación. Y otra de las complicaciones que a su vez estas pueden generar tal vez con el tiempo es que pueden formar también abscesos. Pueden llegar a formar abscesos, pueden generar hemofilia también. Aparte de eso, también pueden causar hemorragias. En caso de la obstrucción, por último, esta es la complicación menos frecuente. Es una complicación rara, no es tan común. Vamos a tener que no es muy común, la verdad. Y normalmente lo encontramos en aquellas úlceras duodenales. Las úlceras duodenales son las que van a ocasionar esta complicación, o bien exactamente las úlceras que se encuentran en el canal pilórico. ¿Y cuál va a ser la clínica? Va a haber dolor abdominal, también va a haber náuseas y vómitos, va a haber pérdida de peso, distensión abdominal también, se va a distender el abdomen, distensión abdominal, y también puede asociarse a alcalosis metabólica. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? Por endoscopía. Endoscopía. Y es importante también que se realice con una biopsia.
Aquí vamos a ver que cómo va a ir orientado exactamente el tratamiento. Por ejemplo, va a contar con una fase reversible. Si es una fase reversible donde solamente hay inflamación y, por ejemplo, edema, entonces vamos a poder optar por un tratamiento médico, ¿no? Un tratamiento médico, la que va a incluir una dieta absoluta y los inhibidores también de bomba de protones y oral. En el caso de que ya haya fibrosis, en el caso de que ya haya fibrosis y cicatrización, ya no vamos a optar por este tipo de tratamiento. Ya casi es una fase irreversible. En el caso de esta fase irreversible, ya vamos a optar por un tratamiento quirúrgico. Pero aparte del tratamiento médico también, algo que olvidaba es que también podemos realizar un tratamiento endoscópico. ¿Con qué va a ser el tratamiento endoscópico? La dilatación con balón. La dilatación con balón. En cambio, si es un tratamiento quirúrgico, puede ser una piloroplastia o bien puede ser un drenaje gastroyenyuno. Bueno, eso sería todo con la exposición. Aquí dejé algunas preguntas, por ejemplo, ya que ya hemos tocado el tema que van a estar relacionadas a esto. Mira, por ejemplo, ¿qué examen diagnóstico utilizaría usted para confirmar la erradicación de infección por Helicobacter pylori en un paciente que ha recibido tratamiento completo? ¿Qué tipo sería qué tipo de examen elegiríamos? En los mensajes, o si no, si es que alguien puede activar tal vez un micro y pueda contestar a la pregunta. Chicos, si alguien desearía responder la pregunta, creo que Ismael ha prendido su micro, solo que no se te puede escuchar, Ismael. O si no, pueden dejar la respuesta a través del chat. También. Pedro también escucha pero parece que no se escucha. Biopsia por endoscopía. Disculpen, no. Mencionó la opción A, biopsia por endoscopía. Ya. Aquí he visto también otra de las opciones, también pusieron D. En este caso la respuesta es la D. Claro, se puede optar por una biopsia por endoscopía, pero ¿en qué caso? En las úlceras gástricas. Sin embargo, cuando nos dan este tipo de preguntas, más común se refieren a la úlcera duodenal, que es la más frecuente. En este caso, ¿cuál sería la prueba? Optaríamos por una prueba indirecta, ¿no? Exactamente qué prueba sería el test del aliento, porque aquí hemos visto en las pruebas directas que había la serología, hemos visto que había el test del aliento también, y hemos visto que también había lo de los antígenos fecales, ¿verdad? Pero de todas estas, ¿cuál era la de primera elección? El test del aliento, porque esto nos va a permitir poder identificar, ver que exactamente el paciente ha cumplido de forma exitosa con el tratamiento de erradicación en caso de Helicobacter pylori. Así que en este caso optamos por test del aliento. A ver, y aquí hay otra pregunta que está muy cerca a la de las complicaciones, que es DIP. Por ejemplo, ante la presencia de un neumoperitoneo. ¿Dónde encontrábamos neumoperitoneo? Cuando había una complicación por perforación, ¿verdad? Aquí está, perforación. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Hemos dicho que el neumoperitoneo estaba asociado a una mayor mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es más importante? Pueden dejar su respuesta en el chat o bien tal vez alguien se anime a prender su micro y contestar la pregunta. Por el chat, Jennifer nos responde la B. Ya, bueno, en este caso, como hemos dicho, claro, podemos aplicar una radiografía, pero esto es para más que nada hacer el diagnóstico. Pero cuando nos pregunta la conducta a seguir,
Más esto va enfocado a qué, al tratamiento. ¿Qué es lo más importante? Nosotros ya sabemos que ya hay neumoperitoneo. Ya nos dicen que ya hay neumoperitoneo, o sea, ya lo descubrimos, ya hay neumoperitoneo en el paciente. Ya sabemos que tiene una perforación. Ya hicimos el diagnóstico, entonces esto va orientado más al tratamiento. Como hemos dicho, si se realiza una cirugía tardía, comúnmente esto puede estar asociado a mayor mortalidad. Esto es una complicación muy peligrosa. Por lo tanto, ¿cuál sería la conducta a seguir en este caso? La laparotomía, ¿no? Sería la cirugía, laparotomía de urgencia. Bueno, eso sería todo. Se le he colocado estas dos preguntitas y estas son las referencias que he utilizado para hacer la exposición. Pueden también tomarlas y para poder revisar en caso de que haya alguna duda y puedan consultar también de ahí. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos a Stephanie por esta ponencia. También si hubiera alguna pregunta, le vamos a esperar unos minutos para que puedan formularlas y así nuestra ponente pueda responder. Y si no hubiera, pues ya estaríamos culminando con la sesión. Mientras tanto, pues vamos agradeciendo nuevamente a nuestra ponente, le agradecemos su tiempo, su disponibilidad y también el haber preparado esta charla para nosotros, que pues nos ayuda a seguir mejorando o adquiriendo conocimientos en este caso en el área de gastroenterología. ¿Algunas palabras, Stephanie, de despedida? Muchas gracias más bien por haberme convocado. A poder dictar. He sido una bonita experiencia. Y bueno, estoy muy agradecida con todos los chicos, también con los chicos que han estado respondiendo. Y bueno. Genial, muchas gracias a ti más bien. Por el chat también los chicos están expresando Sí. sus agradecimientos a tu persona. Y si no hubiera ninguna pregunta, pues ya he mandado el pase de lista, ya también en estos momentos, ya pueden completarlo. Y por el chat de WhatsApp voy a enviar la trivia, que pues nuestra ponente ha preparado algunas preguntas para que ustedes puedan así medir lo que han aprendido en esta sesión y lo vamos a enviar. Muchas gracias de nuevo, Stephanie, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. En caso de que tal vez quieran las diapositivas, también las puedo enviar. Si es que los chicos también las que quieran, las podría enviar para que vean también las referencias. Enviarle a nuestra compañera que le contactó, por favor, y a ella ya nos envía. No hay problema. Para que los chicos puedan revisar, para que todos revisen. Bueno, muchas gracias, también he visto sus mensajitos y me siento muy feliz por eso. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Voy a dejar.